Muy buenos días a todos. Buenos días. Es un placer estar con ustedes, me da mucho gusto, me da gozo ver la obra que Dios hace. Amén. No depende de nosotros, gracias al Señor, sino de Dios que tiene misericordia. Él es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Así que si hay iglesias pequeñas, no se desanimen, Dios está preparando el lugar. Hay iglesias grandes donde la gente en lugar de llegar está yendo. Entonces es Dios el que añade. Quisiera yo compartirles el día de hoy una cita que está en Primera de Samuel, capítulo 30. En este pasaje yo he aprendido mucho porque Dios da segundas oportunidades. Dios en ocasiones deja que nos equivoquemos o nosotros por no consultar a Dios cometemos errores y después pagamos consecuencias y a veces trágicas consecuencias por nuestros errores. Y entonces Dios es tan misericordioso que da una segunda oportunidad. Amén. El rey David cayó en pecado y Dios le dio una segunda oportunidad otra vez, se lo vuelve a poner en el trono. Ahí está la parábola del hijo pródigo, fue una segunda oportunidad, ¿verdad? Pero a mí me impresiona mucho lo que dice aquí en el Primera de Samuel. Dice en el capítulo 30, versículo 1, va a ser una lectura un poquito larga para entender la historia. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por su hijo y por sus hijas, mas David se fortaleció en su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Ok, imagínense la escena. David y sus hombres estaban ya cansados de ser perseguidos por Saúl. Y Saúl los había tratado de matar a David y a sus hombres varias veces. Y David
estaba cansado de eso y decidió exiliarse. Se fueron a vivir a otro país, se puede decir, a su país vecino. Y él estaba ahí. Y hubo guerra con los filisteos y los de Israel. Y entonces, con la persona que le estaba hospedando en el país, lo trajo, le dijo: oye, vamos a pelear a la guerra. Y David se presentó. Y mientras esto ocurría, los filisteos tuvieron temor de David y le reprendieron al rey que porque se lo había traído. Lo regresaron. Cuando llegaron a su campamento, a su ciudad, imagínese usted, aquí está expresado bastante bien lo que el pueblo vio, cómo se quedaron atónitos por lo que había ocurrido. Imagínese llegar a su casa y estar quemada, que le robaron sus cosas, el fruto de su trabajo, y no solamente el suyo, el de todos sus vecinos, y peor que era el capitán, era él el que mandaba, ¿no? Y entonces la gente lloró, se desilusionó, estaba en gran angustia la gente. Nosotros muchas veces hemos perdido cosas, hemos sufrido pérdidas, pero Dios en su gracia nos permite recuperar. ¿Qué había perdido David? ¿Qué había perdido la gente? ¿Qué había perdido el pueblo? En primer lugar, pareciera que habían perdido la fe. En el capítulo 27 aquí mismo, y versículo 1, dice: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Como que se le olvidó un poquito, ¿no? Que Dios lo había ungido por rey y que él es el que iba a gobernar. Y él dice: al fin me va a matar a este hombre. Ya van dos mínimo, bueno, van un montón de veces, pero ahí acababa de él de tener un encuentro con Saúl y ya estaba hasta acá. Y dijo el rey David, tomó su decisión y se llevó a los hombres y escapó. Se llevó a sus 600 hombres. ¿Cómo puede una persona perder la fe? El Señor Jesucristo, cuando encuentra a Pedro, y estaba Pedro diciéndole, pues se está despidiendo el Señor de los apóstoles, de todos, antes, previo a la crucifixión, y que Pedro dijo: yo no te voy a dejar, si es posible hasta la muerte voy, ¿verdad? Y le dijo al Señor que Satanás los había pedido para zarandearos como a trigo. Dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Cuesta trabajo a veces imaginarnos por qué razón nos pasan las cosas como nos pasan. Hermano, no es sabio preguntarle a Dios: ¿por qué, Dios mío, me pasan estas cosas? ¿Dónde estás? No te encuentro. ¿Por qué lo permites? No le puedes reclamar a Dios. Yo le entregué mi vida a Jesucristo cuando tenía 17 años y se lo he confiado todo. Todo lo que tengo, todo lo que soy le pertenece a Dios. No tengo yo ningún derecho de decirle a Dios por qué, pero sí puedo preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda con eso? ¿Cuál es tu propósito? Yo creo que cambiar un poquito la perspectiva, ¿no? Si nosotros nos despojamos desde un principio de nuestros sueños personales, nuestro egoísmo, si nosotros nos despojamos también de todo este tipo de vanidades o lo que la gente quisiera tener, déjaselo en las manos de Dios. Déjaselo a Él, Él se encarga, Él tiene cuidado. Dice en la palabra de Dios que Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, Satanás busca la manera de zarandearnos, de cualquier manera, a través de las circunstancias, como en ocasiones, ya sea por el medio de un familiar enfermo, por causa de la economía, por causa de que los planes no salieron como queríamos.
Yo he puesto muchos negocios y vean lo exitoso que soy. El pésimo de los hombres de negocios yo creo que yo soy. He quebrado un montón de veces. Entonces yo creo que no era la voluntad de Dios que yo fuera un hombre exitoso. En nada me parezco en eso a Donald Trump, ¿verdad? Muchas veces he preferido perder que pelearme con las personas. Y yo veo que muchos los grandes hombres de negocios no les importa pelearse y hasta las demandas y con uñas y dientes ganan, ¿verdad? Pero yo se lo entregué a Dios y eso es lo que debemos, es la actitud del Hijo de Dios, entregarle su vida a Él, porque entonces Jesús es el Señor, que la fe no nos vaya a faltar. Mira, en Proverbios dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Nosotros podemos creer que podemos, que tenemos muy buenas ideas y errar a la hora de una decisión difícil. Entonces necesitamos fiarnos de Dios con todo nuestro corazón. Cuando iba el Señor Jesús caminando sobre el mar y los discípulos estaban allí en la barca, imagínense la escena. ¿Cuántos de ustedes han visto hombres que caminan en el agua? Era algo totalmente anormal, que de repente ven allí a un hombre caminando en el agua. ¿Qué habrán pensado? Bueno, ahí dice que pensaron, un fantasma. Se espantaron, hasta que el Señor les dijo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro, a ver, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando por el agua. Ven. Y él, es ok, se aventó, caminó. Hermanos, cuando cayó Pedro, no se hundió, no se echó un clavado al agua, caminó. Dice que no sé cuántos pasos habrá dado, pero puso su mirada en las olas, en el viento, cómo se mueve el mar. Ah, caray, ¿qué estoy haciendo, verdad? Y entonces se hundió, porque dejó de mirar a Jesucristo. Amén. Nosotros nos hundimos en los problemas y las dificultades porque dejamos de ver al Señor. Por eso en Hebreos dice que pongamos nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y corramos con paciencia la carrera que tenemos puesta delante, menospreciando el oprobio. Entonces, dejamos de ver la meta, dejamos de ver al Señor Jesús y erramos continuamente. Necesitamos mantenernos allí. Y la reclamación o el reclamo del Señor Jesús a Pedro no fue, debiste esforzarte más, sino, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo ya te había hablado, si ya venías, ibas bien, ¿qué te ocurrió? Él sabía. Hermana dijo, ¿por qué dudaste? ¿Habían perdido el lugar? David había perdido su lugar. Vamos a ver en el versículo 6 del capítulo 27. Dice, y Aquis le dio aquel día a Ciclag, por lo cual Ciclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. El rey de Aquis le dio esa ciudad a David y la había perdido. Ya no la tenía, estaba prendida en fuego, había sido destruida en la salida de David. Perdió su lugar. Nosotros en ocasiones hemos perdido nuestro lugar favorito. Se siente feo que te corran de Marruecos y que no tengas la manera de sacar ni siquiera los recuerdos. Ya con el tiempo yo me acuerdo, digo, ay, mira, me encontré una piedra así de grande, rosita, con rueditas. Después me di cuenta que esa piedra valía más de $10,000 por el tamaño de la piedra y del tipo de piedra que era. Yo nomás lo agarré porque estaba bonita. Me encontré un fósil así de grande con la rodilla, el fémur, y ahí estaba, no sé cuánto había valido, pero ni siquiera los caracoles, nada me pude traer, ni siquiera me pude despedir de mis amigos, no le di, me quedé con el pendiente de mi esposa, no sé cómo va a regresarse de mis hijos, nada, y sale uno fuera. En primer lugar, me quise enojar y desesperar, y recordé, pues, Dios tiene control. Amén.
¿No es soberano Dios, hermanos? Amén. Entonces, si tú pones tu mirada en Jesucristo, en Dios, y le reconoces, créele, fíate de todo tu corazón porque Él tiene cuidado de ti. Amén. Entonces simplemente dije, Señor, gracias que ya me sacaron. Ajá. No me sacaron porque hice algún delito, no me sacaron porque me peleé con alguien, porque hice una malversación, nada, me sacaron por estar predicando la palabra. Ajá. Es decir, esa fue la razón por la que me sacaron, gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? Gloria. Entonces, el lugar que perdieron a veces es un poco complicado. ¿Cuántos de ustedes no han perdido su casa a la hora de hacer un negocio, o perdieron todo el capital, o perdieron todo? No es muy bonito esos recuerdos, ¿verdad? Perdieron la identidad. 28:1 dice: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. ¿Que no era él de Israel? ¿Cómo iba a pelear contra sus propios hermanos? Y él dijo, pues sí, ya estaba bajo las órdenes de Aquis ahí. Perdió su identidad. David era el rey. Se le olvidó que él era el rey. Muchas veces se nos olvida a nosotros quiénes somos, hermano. ¿Quién eres tú en Cristo? Y tiene que alguien recordarte. Tiene Dios que de alguna manera enseñarte quién eres. Amén. Hace muchos años, yo, para vergüenza mía lo digo, me fui a predicar el evangelio a Tonalá, Jalisco, el pueblo más lejano de Guadalajara, ese que está al lado. Y tenía 20 años, apenas iba a cumplir 20. Y había camiones desde Guadalajara a Tonalá, yo iba y venía varias veces a la semana o al mes. Y pasó algo interesante. Pues hay mucha gente, ¿no? Son 2 horas de camino, tienes la mente a veces se va. Y entonces por allí una chica me sonrió, yo estaba joven, soltero, sin compromisos. Entonces yo le sonreí también a la muchacha. Y de repente, como dijo Pepe, que Dios habla en nuestro espíritu, dice, a ti no te permito eso. Tú eres un personaje público. Y dije, caray. Y allí me acordé, yo estuve predicando ya en todas las casas de Tonalá, casa por casa. Ya he predicado en la plaza, he predicado aquí, he predicado allá. Es muy probable que la chica que me sonrió me reconoció. Ah, mira, era el chico que estaba predicando, ¿verdad? Y qué feo que uno reaccione con una actitud distinta, diferente. Suele suceder, ¿no? A ti no te permito hacer eso. Acuérdate quién eres, hermano, quién eres en Cristo. Me fui, cuando estábamos allá en Marruecos, estaba yo muy triste porque los hermanos se habían olvidado de nosotros. Ya era el día 10 del mes, o más del día 10, y normalmente el primero del mes nos mandaban ofrenda. Hermanos, estamos a no sé cuántos kilómetros, no está tan cerca. Y no estábamos nosotros con un negocio para sustentarnos, sino que vivíamos por fe, por las ofrendas de las iglesias. Y llegaban a ciertos hermanos las ofrendas y luego nos depositaban. Total que ya era el día 10 y no había nada. Entonces yo salí a comprar el mandado y metí mi tarjeta en el supermercado, metí mi tarjeta en el cajero, no había nada. Y yo no tenía dinero ni para el camión para regresarme. Yo dije, Señor, ¿qué pasó? Y salí todo triste, con las manos en los bolsillos, caminando, meditando, reflexionando. Y a estos hermanos, ¿qué les habrá pasado? Y por ahí me senté en una banca y empecé a reflexionar, decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me tienes en esta circunstancia? Mi esposa me está esperando con todos los ingredientes para la comida. Nos acabamos completamente todo lo que había en el refri y en la alacena, así que ya no había nada. Me están esperando. Y dije, yo me acuerdo que tú dices, Señor, que no hay justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Yo no voy a andar mendigando pan. Si quieres que nos muramos, está bien, nos morimos.
y me vino a la mente un pensamiento. Yo no te traje aquí para matarte de hambre. Y me acordé que cuando yo era niño me encontraba dinero tirado, me llegué a encontrar anillos de oro, piedras preciosas tirados, ¿eh? No creo que andaba yo agarrando dinero de lo ajeno. Pero en la casa creían que yo tenía suerte, creían ellos. Yo me lo llegué a creer también porque era muy continuo y muy constantemente. Entonces me acordé y dije, era Dios el que me daba eso. Amén. No hay buena suerte, es Dios en su gracia y su Amén. misericordia. Amén. Entonces me levanté rápido y fui otra vez al supermercado y había ahí como $1,000 ya. En ese ratito. Llegué, compré las cosas, Señor, gracias. Me regresé a la casa y mi esposa estaba ya lista hasta con la sartén para hacer la comida y todo. Dios prueba el corazón. Amén. No hay que perder la identidad. ¿Quién eres? Me dijo un día un pastor, tú no dependes de la opinión que tengan otros sobre ti. Tú dependes de Cristo. Acuérdate que tú eres un hijo de Dios, acuérdate que tú eres un misionero, recuerda que Dios te rescató, recuerda que estás sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús y recuerda que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti. Amén. Y dije, wow, es cierto. Ajá. Que no se nos olvide quién eres en Jesucristo. Amén. En Primera de Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos rescató. Amén. 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 Entonces, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios. Amén. El Señor Jesucristo dijo que el ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Y dijo, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. El ladrón no tiene misericordia, no le interesa cuánto gastaste, cuánto sufriste, cuánto le batallaste para conseguir cierta cosa, pero en un momentito llega y simplemente piensa que es suyo, o que él tiene el derecho de llevárselo. Eso es humanamente. Pero ¿a qué ladrón se habrá referido el Señor Jesús? Es fácil robar. Ves ahí una cosa mal estacionada y dices, está de oportunidad. Dejó el carro abierto con las llaves adentro, ¿verdad? El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si el ladrón solamente viene para robar, muchas veces nos roba, nos ha robado el gozo, nos ha robado la paz, Amén. nos ha robado y nos quiere seguir robando las bendiciones. Amén. Continuamente. Nos quiere destruir, hermano. Hay una lucha y es real. La lucha es continua, es real. Dice Pablo que nuestra lucha es contra carne y sangre, ¿verdad? ¿No? ¿Qué dice? Que no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Hay una lucha continua. Sí. Y es muy real, hermano. Y el enemigo te quiere matar. No tiene misericordia. No dice, ya le di demasiado, ya que después lo vuelvo a agarrar. Él, si en el momento te puede aniquilar y destruir, lo va a tratar de hacer. Amén. Tú necesitas fortalecerte en el Señor como lo hizo el rey David. El rey David tomó la mejor decisión. No salió llorando y corriendo. ¿Se acuerdan de la historia de Cristóbal Colón? Que después de tantos días en el mar, los marineros ya estaban asustados, enojados, enfadados y hablaban de lincharlo a Cristóbal Colón. Hasta que alguien gritó por ahí, tierra a la vista. Y entonces se salvó él, ¿no? Pero el rey David no trató de huir, no trató de escaparse otra vez. Confrontó la situación, se fortaleció en el Señor. ¿Qué haces tú cuando te viene un problema? Ajá. ¿Qué haces tú? ¿Lloras? ¿Te enojas? ¿Reniegas? ¿Haces berrinche? Yo tenía un tío, dice mi papá, ya un hombre mayor, y cuando se enojaba, hacía berrinche. Se jalaba los pelos, las barbas, los cabellos, se aventaba y se dejaba, dice mi papá, que se dejaba caer de sentaderas al suelo y se revolcaba en la tierra. Dice, muy raro el tío. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nos enojamos? No, ¿verdad? Más bien, ¿qué hacemos cuando tenemos dificultades? Tendemos a desanimarnos. Tendemos nosotros humanamente a tratar de tirar la toalla, a tratar de alejarnos, de decepcionarnos. Los apóstoles, dos de ellos, dos discípulos de Cristo,
iban desanimados a Emaús. Y hasta que se les acerca el Señor Jesús. ¿Qué son esas pláticas que tienen ustedes? No, pues de Jesús de Nazaret, que pensábamos que iba a redimir a Israel. Lo mataron y hace 3 días que está enterrado. Y nosotros que creíamos. Y el Señor Jesús les dice, insensatos y tardos de corazón para creer, falta de fe, todo aquello que está escrito por los profetas. Era necesario que así ocurra. Hermano, las dificultades son necesarias. Los problemas que nos ocurren son necesarios, aunque no los entiendas, aunque no los comprendas en el momento, tienen un propósito. Mira, Dios tiene un alcance y va planeado cosas de antemano. Amén. Para que nosotros nos ocupemos en ellas. Amén. Nosotros los que fuimos a Marruecos me di cuenta que éramos quizás las únicas personas que íbamos a soportar a un cierto tipo de personas para darles el evangelio. Pero hay otras personas que no tenemos alcance y Dios usa a otro tipo de personas. Amén. Hay personas que se necesita que alguien les grite. Realmente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y las personas se, wow. Pero hay otras personas que necesitan que les hables tranquilo, que los escuches y reciben en Cristo. Dios usa a cada quien de ustedes, los va a usar Dios para dar el evangelio el evangelio de salvación a cada quien. Amén. Algo hermoso es que Dios le dice ve y alcancemos. Amén. Le costó trabajo al rey David, organizó su gente y hermano se lanzó y buscó a sus hombres, se fueron detrás de ellos y Dios les dio victoria. Le dio la estrategia, 600 hombres contra una multitud y los derrotaron. Recuperó a su gente, regresaron y recuperaron su ciudad. Han recuperado también su posición ahí de dueño de esa tierra. Hermanos, esto le sucedió a David un capítulo antes de que se termine Primera de Samuel. El siguiente capítulo muere Saúl. El siguiente capítulo lo ungen por rey. Muchas veces la meta está ahí, tan cerquita, y nos desanimamos. Mi esposa me platicó que ella estaba participando en unas carreras y por el hecho de no haber visto la meta se desanimó, dejó de correr y hasta que el entrenador le dijo, ¿por qué te paraste si ya estabas allí a 20 metros? Y yo no la vi. Yo también me desanimé una vez por no ver la meta. Corrí 10 kilómetros, un maratón de 10 kilómetros o medio maratón, yo no sé cómo le llaman, pero eran 10 kilómetros. Y después de estar corriendo tanto, ¿y dónde está la meta? ¿Dónde está? ¿Hasta cuándo voy a correr? Ya estaba yo enfadado a correr, yo sentía que ya no podía dar un paso. Y mi amigo que ya había ido a correr, él iba tranquilo arriba. Ándale, no te desanimes, no, mujer, no te desanimes, ya voy a aventar los gofres por la boca. Y me paré en una subidita. Dije, bueno, ya. Me paré y arriba de la subidita estaba la meta. Me desanimé. ¿Cuántas veces estamos nosotros en un lío, en un problema, hermano? Los problemas que tú tienes, las pruebas, no son porque Dios esté ensañando contigo. No hay un despropósito. Amén. Dios sí tiene propósitos y la prueba es para que la pases. Amén. Dios a veces te presenta delante del diablo. Mira, ¿no has considerado a mi siervo Pepe? A ver, ¿qué puedes hacer con él? Justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Yo creo, a veces nosotros si escucháramos al Señor, ay, no me ayudes, no me pongas allí. Pero el propósito es de demostrar al enemigo que tú con tus debilidades, con tus carencias, vas a vencer. Amén. Vas a pasar y Dios va a ser glorificado a través de tu vida. Amén. Hay que recuperar el gozo, hermano. Amén. No te desanimes. Aquella mujer que se extendió por tocarle el bordito del manto, desahuciada, ya se le había acabado el dinero, se lo había gastado en médicos y no le habían podido solucionar su problema. Seguía. ¿Cuántos años
tenía ya con ese problema, ¿cuántos iba a poder vivir más? Pero mira, dice, si tan solo tocara el borde de su manto. Y se extendió a escondidas y le agarró el gordito el manto. ¿Y qué ocurrió? Dice que al instante salió poder de Jesucristo y la fuente de la hemorragia cesó, paró. Y ella sintió la salud inmediatamente. Entonces, no se desanime, hermano, hermana, recupere su gozo. No podemos estar tristes, cabizbajos todo el tiempo. No podemos andar de luto toda la vida. Dios quiere que recuperemos este gozo. Salmos 51:12, si me pueden acompañar allí. El rey David dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Amén. Vuélveme el gozo de tu salvación. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Hay que recuperar también, reconquistar la libertad que tenemos en Cristo. Miren a Pablo, sí, también a Pablo echaron a la cárcel, pero en esta ocasión a Pedro y a Juan los agarraron, los metieron al concilio para acusarlos, para amenazarlos, los azotaron y les intimaron que de ninguna manera estuvieran enseñando la resurrección en el nombre de Jesucristo. Esto está en Hechos capítulo 4. El libro de los Hechos, capítulo 4. Es un problema el que tenía Pedro, ¿no? Estaba delante de los líderes, pero cuando ellos llegan en el versículo 23, bueno, vamos a ver desde el 29, porque llegaron y les contaron lo que los sacerdotes les habían dicho. Y dice el 27, porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, y con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Por cuanto, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto lo estaba compartiendo este versículo un día en Marruecos, una anécdota. Y estábamos todos los marroquíes en una casa, no se puede ser algo libre como aquí, ¿no? Teníamos que ir llegando poco a poquito y medio a escondidas. Pero cuando leí este pasaje, dice, y todo el lugar tembló. De repente se escuchó un estruendo, se movió un domo que había ahí arriba, un tragaluz, y todos se quedaron asustados. Cosas pasan cuando le encomiendas a Dios tu causa. Amén. Y no retrocedes en lo que Dios ya te ha pedido. Amén. Entonces, si nosotros caminamos en la dirección correcta, no hay que temer. Y si en esa situación morimos, es porque Dios quería que nuestro cuerpo quedase sembrado. Amén. Para bendición. Entonces, hay que pedirle a Dios que, lo mismo que los apóstoles: Señor, concede a tus siervos que con denuedo hablen de ti, del Evangelio, como debemos de hablar. Amén. ¿Qué significa denuedo? No significa no puedo. ¿Qué significa denuedo? Con convicción, con fuerza, con coraje, con empuje, con arrojo, con gozo, Amén. con propiedad, con certeza, Amén. con convicción. Oiga, si así predicamos el Evangelio todos los días, ¿no habrá quien se convierta? Ajá. ¿Sí? Pero si llegamos con una persona, oiga, perdone, no le quisiera molestar, tiene un folletito, si lo quiere leer, bueno, lo puede leer cuando quiera. Así, qué raro, ¿verdad? Pero sí, hay que predicar con convicción, hermano, que Dios nos conceda este denuedo. Y este denuedo, hermanos, es producido por el Espíritu Santo en nosotros. Que la gente vea que, y al igual que Jesús decía, los demás, los alguaciles dijeron, enseña como quien tiene, ¿qué? Autoridad. Y Cristo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan a todas las naciones y prediquen el Evangelio. Amén. Y yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Vayan y enseñen, hermanos. No crean que porque sean poquitos ustedes son menos. ¿Ok? Hay poder en Cristo. 2 o 3 congregados en mi nombre. Ahí estoy yo en medio. Amén. Entonces necesitamos recuperar lo perdido. Amén. Dios nos da segunda oportunidad. A nosotros nos dio una segunda oportunidad y nos mandó a Argentina. Y ahí estuvimos 3 años. No significa que se perdió ya la oportunidad. Nos regresó a San Diego. Pero yo no soy de San Diego, yo soy de Guadalajara, así que todavía ando afuera. Que no perdamos la pasión por predicar la palabra. Amén. ¿Qué significa pasión, Pepe? Pasión, sacrificio, entrega, amor, fuerza. No pierdan su pasión. No se desanimen porque son poquitos. Ajá. Anímense porque Dios está con ustedes. Amén. No necesitan más. Dios está con ustedes y es Dios el que se encargará de añadir cada día los que han de ser salvos. Amén. Hay que recuperar esta dependencia. El pueblo de los hombres de David tuvieron un dolor en su corazón y lloraron de dolor porque habían perdido a sus seres queridos. Muchas veces nosotros lloramos de dolor físico, cuando nos duele la muela, cuando nos pasa algo, o lloramos a veces de dolor en el alma cuando un ser querido muere, o cuando perdemos algo. Pero miren, por ahí dicen que le preguntaron a un doctor que describiera lo que es el dolor. ¿Qué es el dolor? Y él dice, bueno, el dolor es lo que al paciente le duele. ¿Ya? Qué profundo. ¿Ya? Pero sí, si le duele aquí, pues es ahí donde le duele. No hay otra manera de expresarlo, es dolor. Nos duele muchas veces donde ponemos nosotros nuestro amor, nos duele aquello que queremos conservar y no lo podemos retener. Tenemos que recuperar y reconocer. No va a haber dolor si se lo hemos entregado a Dios. Amén. Cuando Abraham, siendo el padre de la fe, Dios le dice, dame a tu hijo y ofrécelo en sacrificio. Él estuvo dispuesto y lo hizo y Dios se lo dio. No le permitió que le hiciera tal cosa. Si te duele y lo que más amas tú es tu dinero, posiblemente Dios te va a decir, anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. Amén. ¿Qué vas a hacer? El joven rico fue y dijo, no hombre, está de la patada esto. Yo mejor me regreso, se fue desanimado. Quizás si él haya dicho, sí señor, a lo mejor lo para, ¿verdad? Si es la familia más importante que Dios para ti, dijo Cristo, el que ame padre o madre o mujer o hijos más que a mí no es digno de mí. Amén. Y necesitamos dejarlo en las manos de Dios también, Amén. en nuestra familia. Dios es bueno, hermanos, nos permite que dependamos de Él continuamente, nos abre puertas. Yo veo puertas abiertas. El hombre tiene que ver la sensibilidad, ser sensible, a lo que Dios está haciendo. Amén. Dios está obrando. La obra es de Dios, no es de nosotros. No, yo y ustedes y quien sea, no se trata de que vamos a convencer a la gente para que sea cristiana. Esa es obra de Dios. Amén. Dios les trae. El Espíritu Santo les convence. Tú nomás abres la boca, habla, no calles. Da el Evangelio. Hay un llamado interno a la gente y hay un llamado externo que se es por las orejas. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no es cierto? Amén. Sí. Necesitamos no perder esas sensibilidades. Se abren puertas, pero son muchos los adversarios. Dice en 1 de Corintios 16:9. Hay que continuar y recuperar la misión. ¿Cuál es nuestra misión? Ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermano, hay gozo en la presencia de Dios. Hay victoria cuando hacemos lo correcto. ¿A quién compararé el hombre? Dice Cristo, el que oye mis palabras y las hace, a un hombre prudente, que edifica su casa sobre la roca. ¿Por qué? Necesitamos oír y hacer. Procuremos con diligencia poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha mandado. Hermanos, el Señor va a añadir a la iglesia los que van a ser salvos si permanecemos en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en las oraciones, en el partimiento del pan. El Señor va a añadir, pero necesitamos perseverar hasta el fin. Y el que cree, y dijo, el que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Hay salvación, hay victoria y hay gozo en la obra redentora de Dios. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. ¿Oramos? Amén. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, te damos gracias, porque así como en David le permitiste que recuperara a su familia, sus posesiones, recuperó también la ciudad, recuperó el país, le ungiste como rey. Y sabemos y conocemos la historia de David, Señor. Te damos gracias, porque el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos encontró a nosotros, perdidos en pecados y delitos, y nos ha recuperado. Y ahora te pertenecemos a ti, Señor. Somos tus hijos, por la obra de nuestro amado Señor Jesús, de redención en aquella cruz del Calvario. Padre, ayúdanos a honrarte y servirte. Entregamos todo lo que tenemos, Padre. Nuestros problemas están en tus manos, nuestros gozos en tus manos también, nuestros planes y metas y propósitos. Lo entregamos delante de ti porque tú eres nuestro Señor y eres digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Padre, gracias que en Cristo Jesús tú nos trasladaste desde el reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, en quien ahora estamos para honra y gloria tuya, en el nombre de Cristo. Gracias.